La República Romana, establecida en el 509 a.C., fue un sistema político complejo que equilibraba el poder entre diferentes clases sociales, aunque favorecía en gran medida a la élite. En el centro de este sistema se encontraba la propiedad de la tierra, que desempeñaba un papel crucial en la representación política, el estatus social y las obligaciones militares. La conexión entre la propiedad de la tierra y el poder político moldeó el desarrollo de la República, sus políticas expansionistas y, en última instancia, contribuyó a su caída. Este ensayo explora la relación entre la propiedad de la tierra y la representación política en la República Romana, analizando sus orígenes, su impacto en la estructura sociopolítica y las reformas y crisis que surgieron como resultado. Y los orígenes de la propiedad de la tierra y el poder político. La República Romana era fundamentalmente un sistema aristocrático en el que la influencia política estaba concentrada en manos de la élite terrateniente. En los primeros tiempos de la República, la sociedad romana se dividía en dos clases principales, patricios y plebeyos. Los patricios, descendientes de las familias nobles más antiguas de Roma, poseían grandes extensiones de tierra y tenían acceso casi exclusivo a los cargos políticos. En contraste, los plebeyos, que representaban la mayoría de la población, tenían escaso poder político y lucharon durante siglos por obtener representación en el gobierno. La propiedad de la tierra era un factor clave en la representación política, porque determinaba el servicio militar, que a su vez influía en la elegibilidad para los cargos públicos. La constitución serbiana, atribuida al rey serbio Tulio, siglo VI, introdujo un sistema de organización militar que clasificaba a los ciudadanos en función de su riqueza y posesiones de tierra. Este sistema dividía a los ciudadanos en centurias, grupos que votaban en la Comitia Centuriata, una de las principales asambleas legislativas de la República. Como los terratenientes más ricos conformaban la mayoría de las centurias con mayor poder de voto, dominaban las decisiones políticas, asegurando que la representación política permaneciera en manos de la élite terrateniente. 2. El papel de la propiedad de la tierra en la política republicana. A medida que Roma se expandía a través de la guerra, la tierra se convirtió en un factor aún más determinante en la representación política. Las instituciones de gobierno de la República, en particular el Senado, estaban dominadas por los grandes propietarios de tierras, quienes usaban su influencia para moldear políticas a su favor. 1. El Senado y las élites terratenientes. El Senado, compuesto por ex magistrados de las principales familias romanas, era el órgano político más poderoso de la República. Sus miembros, conocidos como senadores, debían ser propietarios de tierras, y la riqueza obtenida a través de estas propiedades les permitía mantener su estatus social y político. El Senado controlaba la política financiera y exterior, las campañas militares y la administración de las provincias, lo que permitía a la élite terrateniente acumular aún más riquezas mediante la conquista y la distribución de tierras. 2. La clase ecuestre y la propiedad de la tierra. Junto a la clase senatorial surgió la orden ecuestre, equites, un grupo de grandes propietarios de tierras que también participaban en el comercio y la administración provincial. Aunque los equites no ocupaban los cargos políticos más altos, desempeñaban un papel crucial en los asuntos económicos y administrativos, beneficiándose de la adquisición de tierras en los territorios conquistados. 3. Las asambleas y el poder de votación. La Comitia Centuriata era responsable de elegir magistrados, incluidos los cónsules y pretores. Como el sistema de votación favorecía a los ciudadanos más ricos, los propietarios de tierras tenían una influencia desproporcionada en las elecciones. De manera similar, la Comitia Tributa, otra asamblea, se organizaba según divisiones tribales que a menudo reflejaban la distribución de la tierra, lo que permitía a los terratenientes controlar los votos rurales y mantener su dominio en las decisiones legislativas. 3. La expansión y el cambio en la propiedad de la tierra. A medida que Roma se expandió por Italia y más allá, los patrones de propiedad de la tierra cambiaron significativamente, generando nuevos desafíos políticos y sociales. Las victorias en las guerras púnicas 264-146 a.C. y otros conflictos llevaron a la incorporación de vastos territorios bajo control romano, y gran parte de estas tierras fueron distribuidas entre los terratenientes aristocráticos en lugar de los ciudadanos comunes.
1. Los latifundios y la desaparición de los pequeños agricultores. Uno de los desarrollos más significativos en la propiedad de la tierra fue el auge de los latifundios, grandes haciendas explotadas por esclavos y propiedad de los aristócratas. Estas fincas desplazaron a los pequeños agricultores, quienes tradicionalmente habían formado la base del ejército romano. Al perder sus tierras, muchos de estos campesinos emigraron a las ciudades, especialmente a Roma, donde se convirtieron en parte de la creciente población urbana empobrecida. 2. Impacto en el ejército y el sistema político. Como la propiedad de la tierra estaba vinculada al servicio militar, la disminución de los pequeños propietarios creó una crisis en el ejército romano. Históricamente, las legiones estaban compuestas por soldados ciudadanos con tierras, quienes tenían un interés directo en defender el Estado. Sin embargo, a medida que la concentración de tierras aumentó, cada vez menos ciudadanos cumplían con los requisitos de propiedad para el servicio militar, lo que obligó a Roma a depender de ejércitos profesionalizados, leales a sus generales, en lugar de a la República. Reformas y crisis políticas. La creciente concentración de tierras en manos de la élite y el desplazamiento de los pequeños agricultores generaron tensiones políticas y movimientos de reforma para abordar las desigualdades sociales. 1. Las reformas de los Graco. En el siglo Sasosto, Tiberio y Cayo Graco, dos tribunos de la plebe, intentaron abordar la crisis agraria mediante reformas. Tiberio propuso redistribuir tierras públicas a ciudadanos sin tierras y limitar la cantidad que una persona podía poseer. Su iniciativa fue ferozmente rechazada por el Senado y la élite terrateniente, lo que llevó a su asesinato en el 133 a.C. Su hermano Cayo continuó con las reformas, pero también fue asesinado en el 121 a.C. El fracaso de las reformas de los Graco evidenció el poder arraigado de la élite y la incapacidad de la República para resolver las desigualdades socioeconómicas. 2. Las reformas militares de Mario. En respuesta a ese reclutamiento, Cayo Mario, general y cónsul, permitió que ciudadanos sin tierras ingresaran al ejército. Esto profesionalizó las legiones, pero creó nuevas dinámicas políticas, ya que los soldados comenzaron a ser más leales a sus generales que al Estado. Generales como Sila, Pompeyo y Julio César aprovecharon esta situación para obtener poder político, lo que condujo a guerras civiles y al colapso de la República. La caída de la República y el fin del modelo de propiedad tradicional. El papel de la propiedad de la tierra en la representación política contribuyó a la caída de la República. A medida que la élite consolidó más tierras y poder, el sistema de ciudadanos soldados se erosionó, y Roma dependió de líderes militares que gobernaban mediante lealtades personales, en lugar de instituciones republicanas. 1. Las guerras civiles y el ascenso del imperio. La crisis política culminó con las guerras civiles en las que generales como Julio César y Octavio Augusto usaron la promesa de tierras para asegurarse el apoyo de sus tropas. 2. Augusto y la centralización del poder. Con la victoria de Octavio en el 31 a.C. se consolidó un nuevo sistema de gobierno. En el 27 a.C. se convirtió en el primer emperador de Roma, estableciendo el imperio y utilizando la redistribución de tierras como herramienta de control. La propiedad de la tierra fue fundamental en la política republicana, pero su concentración en pocas manos debilitó el sistema. El colapso de la República Romana demuestra cómo la distribución de la tierra puede influir en la estabilidad política, una lección que resuena a lo largo de la historia.